Zombie Apocalypse. Hola, hola, buenas tardes. Estamos comenzando esta nueva forma de comunicarnos a través de Sochisi, Fundación Sochisi, Seguridad Chilena de Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, hoy en día una fundación, comunidad abierta, escuela abierta. Le doy la bienvenida, mi nombre es Cristian Vargas. Estamos dando inicio a esta nueva forma de poder efectuar nuestra interacción desde Sochisi con toda nuestra gente, nuestra comunidad que ya nos venía siguiendo y por supuesto integrando a todas las personas que se han querido sumar el día de hoy a estas micro charlas, micro talleres, micro clases. Tiene varios nombres, pero la idea es poder generar una escuela abierta con personas que están dispuestas el día de hoy a brindar de su conocimiento, a darnos su apoyo en poder compartir tecnología, compartir experiencia y por supuesto darnos los mejores datos, los mejores tips que nos ayuden a mejorar en lo que es la ciberseguridad y la seguridad de la información. El día de hoy estoy contento, estoy bastante animado porque hacía ya bastante tiempo que como Sochisi, desde la época en donde nos reuníamos de forma presencial, alguien por ahí me comentaba, oye, ustedes se van a adecuar a esto nuevo que es la modalidad del online. Yo dije, bueno, esto más que una adecuación es un cambio hacia algo que vamos a vivir, que ya estamos viviendo hoy en día, que a lo mejor veíamos hace mucho tiempo en seriales, en películas futuristas, pero es un cambio hacia una nueva forma de vivir las tecnologías, de vivir la comunicación humana. Así que contento de poder participar nuevamente en esta escuela abierta de Sochisi. Y el día de hoy, por supuesto, vamos a partir con una persona que viene bastante animada, potente, un amigo de la comunidad que se nos ha unido en forma totalmente voluntaria y dispuesta a poder compartir su conocimiento. No, él se va prácticamente a presentar mediante, obviamente, su presentación, que es una presentación muy, muy potente, muy buena, y voy a comentar simplemente que él es un profesional de la seguridad informática, de la seguridad de la información, y ha trabajado ya más de 15 años en este tema. Hoy en día, por supuesto, él es consultor y viene con una microclase, la cual se titula Continuidad de negocio, vuelve a la normalidad con o sin BSM. Así que voy a dejar sin más preámbulos para que él pueda comentarnos todo lo que viene como consultor, como profesor, a nuestro gran amigo Jorge Valenzuela Trina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué ¿Cómo tal? están todos? ¿Qué tal? Justo saludarte. Oye, te dejo la bienvenida y por supuesto te doy el pase para que puedas presentar este micro taller a toda nuestra comunidad y siéntete bienvenido y por supuesto todas aquellas consultas de parte de nuestros asistentes a las cuales estoy dando la bienvenida nuevamente, que se están uniendo en estos momentos. Vamos a dar inicio a tu microclase el día de hoy. Estimado Jorge Valenzuela, las preguntas las vamos a efectuar una vez terminada para no interrumpir tu presentación, ¿cierto? La cual va a partir en este momento te doy el pase. Así que adelante, estimado Jorge. Ok, gracias, Cristian. Yo no soy muy bueno para hacerme presentaciones. Bueno, Cristian ahí lo mencionó. Yo desde el año 2011 que soy consultor, con altos, con bajos, con todo como todo el mundo. Ahora con este tema de la pandemia, obviamente se ha puesto bastante difícil el tema de la consultoría, pero ahí ustedes se van a dar cuenta, por lo menos a través de este webinar de continuidad de negocio, de que hay materias que tienen que empezar a tomarse desde ya, independiente que nosotros estemos ahora, estoy hablando de Chile, la situación de no
ni siquiera estar en el pic, ni siquiera, hay una incertidumbre bastante grande cuánto se podría retornar a la normalidad, valga la redundancia. Y por lo tanto me pareció que una buena manera de poder comenzar este apoyo a los profesionales a través de los webinars o microtalleres, como dice Cristian, es el tema de la continuidad de negocio, que en inglés Business Continuity Management, BCM, gestión de continuidad de negocio. Así que espero poder entretenerlos. El webinar es de 1 hora, obviamente espero terminar antes para que ustedes puedan poder yo responder las consultas, las preguntas. El tema es bastante amplio. Generalmente yo dicto cursos de 16 horas de continuidad de negocio. Obviamente esto está bastante resumido, porque nos vamos a ver justamente a esto, a ver cómo podríamos nosotros retomar la normalidad. La famosa nueva normalidad que ha tenido tanta mala propaganda acá en Chile por lo menos estos 2 últimos meses, ¿ya? Partamos, bueno, se me estaba olvidando darle las gracias a Sochisi y especialmente a Sebastián Vargas, quien lo tengo de contacto en el LinkedIn hace bastante tiempo. Gracias, Sebastián. Espero no defraudarte. Bueno, si ustedes ven la primera página, la primera lámina de la presentación, infaltable el famoso bicharraco SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, que es una variante del coronavirus. El coronavirus existió bastante tiempo. Y eso los ha tenido a toda la humanidad en este momento en situación de pandemia. Y en Chile, obviamente, en un estado, me atrevería a decir que crítico, pese a que tampoco podemos decir había que hacer esto, otro, todo indica que la situación no se hizo correctamente. Y en términos laborales esto nos está afectando a todos, a quienes están en estos momentos pudiendo afectar sus labores, gran parte de nosotros a través de teletrabajo, pensemos en gente que no tiene la capacidad para hacer teletrabajo. Y bueno, o sea, esta situación de pandemia es lo que se podría llamar una contingencia severa, casi un desastre. Ya, a pesar que nosotros tenemos la noción de desastre, de situaciones que son más críticas como incendios, terremotos, inundaciones, algo que tiene que ver con un desastre natural, ¿ya? Pero la continuidad de negocio es una rama que abarca cualquier tipo de contingencia. De hecho, nosotros acá en Chile, si es que hay audiencia de otros países, nosotros veníamos con una situación compleja, que fue el 18 de octubre con el famoso estallido social, ¿ya? Que eso está relacionado a, cuando yo dicto mis clases, a lo que tiene que ver con desórdenes o protestas públicas. Para nadie es un misterio cómo quedó todo enlatado prácticamente en la ciudad de Santiago, ¿ya? Esa era una situación bastante compleja, diría que hasta violenta en algunos casos, ¿ya? La pandemia, en el fondo, es otro tipo de anormalidad, si ustedes lo quieren llamar, otro tipo de contingencia, pero que golpea. Bueno, la pandemia golpea a las sociedades y obviamente a lo que es el trabajo del día de hoy. Entonces, vuelvo a repetir que ha tenido muy mala propaganda este tema de la vuelta a la normalidad, pero lamentablemente tenemos que verlo esto. O sea, en un momento tenemos que salir de esta situación de las cuarentenas, del teletrabajo mayoritario, que no sabemos si va a ser mayoritariamente el teletrabajo, cómo va a seguir, se va a seguir, van a volver las personas en su totalidad a sus puestos de trabajo, personalmente lo dudo. Entonces tenemos que ver qué se va a hacer. Para mí sería bastante fácil, muy, muy fácil, hacer un webinar incluso de menos de media hora diciendo, mira, estas son las actividades que se deberían hacer en las oficinas, en los edificios, las personas que van a seguir trabajando en teletrabajo, aquellos que van a retornar a sus puestos de trabajo. Si ustedes ven aquí en esta segunda lámina, vemos aquí los típicos trabajos en los data centers, con los equipos. Yo de hecho comencé en lo que es seguridad informática, seguridad en fierro, en los data centers, configurando máquinas. El trabajo que es un trabajo de, digámoslo, quizás no profesional, pero donde la gente tiene que salir, como son los obreros que se ven al medio. Y acá tenemos la parte derecha ya lo típico trabajo de oficina. O sea, fíjense que la vuelta a la normalidad hay que pensar para todo tipo de trabajador. También quiero dejar bastante claro esto. O sea, yo no estoy pensando exclusivamente en nosotros los profesionales que tenemos puestos de trabajo en las oficinas de los edificios donde trabajamos y que actualmente estemos en teletrabajo. La vuelta a la normalidad hay que pensarlo para todos. De ahí la importancia que tiene continuidad de negocio, que es una realidad que tenemos que ver
para esta situación, por lo menos de pandemia, a nivel sociedad, nivel país, si ustedes lo quieren. ¿Ya? Parto con este monito que se ve bastante chistoso, tragicómico, nos va a acompañar durante gran parte de la presentación. Es un dibujo, obviamente, yo lo utilizo bastante en mis cursos, en mis talleres. Pero fíjense que de hecho le coloqué ahí el famoso bicharraco. Es un barquito que se está hundiendo. Hay una contingencia, la contingencia tiene nombre de pandemia independiente, puede ser ébola, en este caso coronavirus, da lo mismo, y vuelvo a insistir, puede ser cualquier tipo de contingencia, yo estoy colocando pandemia, tal desastre, protestas públicas, huelgas, incendios, terremotos, lo que ustedes quieran. Hasta un ataque de Anonymous podría ser una contingencia severa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos tres formas, que espero la tercera, ni siquiera me quiero referir mucho a eso, aparece en una lámina por ahí. Tenemos tres formas de enfrentar este tipo de situaciones cuando se produce una contingencia severa, grave, catastrófica si quieren. Nos recuperamos de una manera normal en términos de gestión, un retorno gestionado, que está en verde arriba, un retorno efectivo con BCM gestionado. BCM, vuelvo a repetir, es Business Continuity Management, gestión de continuidad de negocio. La continuidad de negocio, generalmente, el lenguaje se ocupa para dos cosas. Gestión de continuidad, que es un proceso, que va a terminar siendo un proceso dentro de una organización. Los planes de continuidad, que son simplemente los procedimientos o un grupo de procedimientos aunados en un plan de continuidad. O, sinceramente, la continuidad de negocio. Cuando yo hable de BCM, si bien se trata del proceso de continuidad de negocio, entiendan ustedes que estoy hablando de todo lo que tiene que ver con continuidad, ¿ya? En ese color amarillo mostaza tenemos un retorno con un BCM parcial o no establecido. Y acá viene un tema que yo lo comento siempre en mis clases, ya sea de continuidad de negocio, seguridad de la información, gestión de servicios a través de ITIL, y son los cursos que generalmente hago, ¿ah? Continuidad de negocio, seguridad y ITIL. No se trata de que si una empresa no tiene un BCM establecido, en este caso un BCM, una continuidad de negocio a través, por ejemplo, de la ISO 22301, que es el actual estándar, no significa que las empresas no tengan un BCM. Sin saberlo, probablemente sí lo tienen. Todas las empresas, hasta pymes algunas, tienen planes de evacuación. Hay un área de prevención de riesgo, por ejemplo. Hay un área de seguridad de la información con un oficial de seguridad y algunas veces todavía con un jefe de seguridad TI, pero hay alguien que está viendo lo que son los controles de seguridad. Por lo tanto, siempre en una empresa va a haber algo, ya sea que estén, qué sé yo, tomando alguna pauta de los marcos de trabajo o de las normas, o no tienen nada ni siquiera conocen estos frameworks o estos estándares, pero tienen algo. Eso es lo que en chileno, para la gente que a lo mejor es de afuera, es lo que nosotros decimos es más o menos, ¿ya? Y lo que está en rojo, bueno, pero ni siquiera hablemos que no tienen conocimiento de continuidad de negocio, sino que no tienen ningún plan, no tienen ningún documento a que echar mano. O sea, pasa algo y es un desastre, o sea, no sabemos qué hacer, ¿ya? Entonces, atención con este dibujo, tenemos una contingencia. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo volvemos a esta normalidad? Voy a partir por, bueno, ya indiqué la sigla BCM, Business Continuity Management, gestión de continuidad de negocio, que es un proceso, pero yo lo voy a ocupar BCM no solo como un proceso, voy a hablar de que BCM es continuidad de negocio, con todo lo que eso implica, incluyendo un sistema de gestión de continuidad de negocio que vendría a ser un BCMS, Business Continuity Management System. BCM es un proceso holístico que identifica amenazas potenciales para una organización y los impactos en las operaciones de negocio. Esto yo lo copié textualmente de los cursos que yo tengo. Eso lo declara la 22301 del año 2012. Ahora está la versión 2019, que es muy similar, tiene unos cambios bastante mínimos, ¿ah? Pero prefiero mantenerlo. Otra definición de BCM proporciona un marco de trabajo para construir resiliencia, o sea, a través de una capacidad que proporciona una respuesta efectiva, protegiendo tanto las partes de reputación, marca y actividades comerciales. Esa también es una definición que está en esta norma, ¿ya?
Voy a hablar de las normas un poquito después, incluso al final ahí puedo dar algunos tips. BCM es mucho más que una recuperación de TI. Fíjense que esto yo lo repito siempre, porque mucha gente sigue pensando, la continuidad de negocio es la continuidad operativa, es decir, de los sistemas, los aplicativos, los data centers, todo el equipamiento tecnológico. BCM es mucho más que eso. BCM se mete en el core de negocio y nosotros tenemos que ver todo tipo de recuperación. Por ejemplo, cuando incluso lo posté por ahí en LinkedIn hace un par de meses, cuando yo dicto los cursos y mi audiencia le digo, ¿sabes qué? Tenemos que ver escenarios como pandemia, desde el año 2016 que yo dicto cursos de continuidad. Tenemos que ver escenarios como pandemia o como protesta pública y todos me miran, pero ¿cómo? Sí, si tienes que ver eso, tienes que ver todo lo que está afectando a los recursos de la empresa. Y yo generalmente veo 4 recursos que son, bueno, la ISO siempre dice que tenemos que proteger la información, que en el fondo es lo que da sustento al core de negocio. Pero hay 4 focos que son los más importantes, que son proteger al recurso personas, que de hecho es el más importante, casa matriz o instalaciones, el recurso tecnológico de donde derivan los famosos DRP, hoy día los DRP están asociados a recuperación tecnológica, y el más terrorífico de todo, que es velar por la continuidad de negocio de un proveedor, sobre todo un proveedor crítico. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo un poquitito después. Pero quiero que sepan de que BCM es mucho más que recuperación tecnológica. Aquí hay que tener una mirada netamente de negocio. Yo, de hecho, he tenido hasta gerentes en mis cursos, gerentes de finanzas, gerentes de marketing, de todo, no solamente gente de seguridad o gente de TI. No es una ciencia exacta, no obstante su ejecución permite a la organización mejorar su coordinación y capacidad de respuesta conjunta. ¿Ya? ¿Cuál es el principal objetivo de BCM? Bajo mi punto de vista, es la supervivencia de la organización bajo cualquier contingencia. Da lo mismo el tipo de contingencia. ¿En qué va a significar que yo tengo que ver un escenario de pandemia, un escenario de protesta pública, un escenario de huelga, un escenario de terremoto, un escenario de ataque cibernético? ¿En qué los procedimientos que yo voy a dar como respuesta a eso van a estar apuntando a ese tipo de escenario? Pero todo eso tiene que estar bajo un marco que es un marco regulatorio, si ustedes lo quieren ver, de continuidad de negocio. No es que sé que hay empresas que están así, pero lo que está pidiendo continuidad de negocio es que no solamente la gente de TI vele por su recuperación tecnológica, la gente de recursos humanos y de seguridad física vele por las instalaciones, por el recurso de las personas por separado como islas, no. La continuidad de negocio tiene que estar aunada. Que busca además la continuidad, asegurar a todos los, asegurar la continuidad a todos los involucrados del negocio, incluyendo los stakeholders, las partes interesadas, los clientes, accionistas, proveedores, reguladores, el matriz de riesgo también hay implicado. Identifica todos los procesos y recursos críticos de la organización. Ese es un trabajo que, para los que ya tienen algo de noción de continuidad, es famoso VIA, que es levantamiento de procesos, pero en términos críticos, de criticidad. ¿Ah? Es un trabajo bien exhaustivo que hay que hacerlo con manos de seda, si ustedes quieren, porque de un mal levantamiento de procesos y recursos críticos, todo lo que venga después, las estrategias de recuperación para enfrentar situaciones como esta van a ser un desastre, no van a servir de nada. Bueno, hablé ya de los escenarios de riesgo, establece un marco general de acción y específico a seguir. Nosotros en este momento estamos trabajando todos con la ISO 22301, para lo que es continuidad de negocio, actualmente con versión 2019. Esto generalmente se trabaja con el famoso ciclo PDCA, que es el ciclo de mejora continua. Por lo tanto, cuando tú te embarcas en una implementación de BCM, de continuidad de negocio, si vamos a implementar un BCM, se hace una vez y para siempre. Todos los años hay que estar revisándolo. Yo soy partidario que todos los años, no cada 2 años ni año y medio, todos los años. Es un trabajo permanente, por una razón muy sencilla, si ustedes quieren. Los procesos generalmente van cambiando. Nosotros tenemos que apuntar siempre a nuestros procesos o actividades de negocio. Si ustedes se leen la ISO, que en este momento están disponibles de forma gratuita, siempre se van a encontrar con eso. Procesos de negocio. De ahí deriva todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Y requiere de un dueño que active y coordine todas estas actividades. Cuando yo estoy hablando de dueño, estoy hablando de algo que vamos a ver después, que es el gobierno BCM, es decir, cuál va a ser la estructura de mando que
que tenga que operar cuando estemos bajo una contingencia, cuando el barquito se empieza a hundir por alguna situación, que en este caso, bueno, es una pandemia. Ese grupo de trabajo tiene que estar establecido y comenzar a operar bajo contingencia. Eso significa declarar la contingencia, trabajar en la contingencia y recuperar las actividades o procesos de negocio para la vuelta a la normalidad. Así que ojo con eso. Seguimos en esto. Fíjense que allá abajito está un breve logo de lo que es la 22301, que es un estándar internacional de continuidad. El famoso ciclo PDCA, el ciclo DEMI, que es la planificación, la implementación, operación, la monitoreo y revisión y la mejora y el mantenimiento y mejora a través del plan Do Check Act, por eso que es el ciclo PDCA, que nosotros vamos a tener siempre nuestras partes interesadas, clientes, usuarios, tanto internos como externos, proveedores, reguladores, todo. Entonces vamos a tener un requerimiento de continuidad y vamos a terminar entregando una continuidad de negocio gestionada. Fíjense que lo que está en la parte izquierda es generalmente lo que nosotros los consultores o las empresas consultoras hacemos cuando nos toca hacer una implementación. Pueden haber cambios, no estoy diciendo que esto sea así tal cual. De hecho, ahí les voy a comentar algo. Siempre partimos por una planificación del proceso de gestión de continuidad de negocio, el BCM. Eso corresponde a la etapa plan, que ahí se ve con un color medio mostaza. Fíjense todo lo que abarca el DUC: implementar y operar, hacer el análisis de impacto al negocio o VIA, que es donde se levantan los procesos críticos, hacer el análisis de riesgo, que lo coloqué en la traducción exacta, que para RIA es evaluación e identificación de riesgos. A través de ese trabajo, de los resultados de eso, se consensúan las estrategias de recuperación que vamos a hacer, es decir, para cada escenario de riesgo vamos a tener este tipo de estrategia y eso va a quedar documentado en procedimientos como el BCP y el DRT, ¿ya? Aquí aparece el famoso gobierno de BCM, que es quienes van a hacerse cargo de la contingencia para la esperada vuelta a la normalidad. Ellos van a tener que trabajar a través de un plan de gestión de crisis y apoyarse mucho en los planes de prueba. Y al final aparece el plan de mantenimiento, que está en un color rosado, bueno, y el cheque en un color verde. ¿Por qué yo coloqué el CRS en un casi cuadrado rojo? Porque esta charla, este webinar, va a estar fuertemente enfocado en lo que es gobierno BCM, gestión de crisis y planes de prueba. Porque ese va a ser el fuerte para lo que nosotros tenemos que tener implementado y bien implementado para una vuelta a la normalidad. Y ojo que yo estoy colocando con BCM, es decir, empresas que ya tienen nociones y se han preparado con continuidad de negocio, como aquellas que no, ¿no? Por ejemplo, la que nosotros dijimos que un retorno sin un BCM establecido, un BCM parcial, empresas que van a tomar algunas cosas de la continuidad de negocio, por ejemplo, bajo ISO 22301, pero que no van a implementar. Es decir, no me interesa tener un sistema de gestión, no me interesa tener hasta consultores, probablemente no me interesa, no me interesa llevar a cabo un BCM establecido gestionado. Voy a tomar algunas cosas, ¿ya? Ok, entonces, ahí vamos a tener siempre una gerencia general que va a ordenar el retorno de las unidades de trabajo. Tiene que haber un apoyo claramente de recursos humanos, de prevención de riesgos, las áreas, me refiero. Área de gestión de procesos, que espero que las haya. Área de riesgo, seguridad física, las áreas de TIC, de tecnología. Espero que haya una seguridad de la información con un oficial de seguridad. Apoyo de Contraloría para todo lo que es aspectos legales. Y un chequeo y pruebas de documentación vigente, si es que tienen planes de contingencia. Generalmente las empresas que no están bajo BCM a todos le llaman plan de contingencia. Ellos no hablan mucho de plan de continuidad o plan de recuperación. Pero lo que tengan a ellos les va a servir, ¿ya? Vuelvo a repetir que generalmente las empresas no es que no tengan nada, a veces tienen mucho y sin saberlo. Pero esto la ISO, por ejemplo, me está diciendo esto, yo ya lo tengo. Sí, lo tienes. Ellos, por ejemplo, pueden tener un equipo de respuesta a incidentes, que eso generalmente está, sobre todo las empresas que están bajo ITIC, ¿ya? Entonces, no es que las empresas no tengan nada. Donde sí no voy a perder el tiempo, que es la parte que está abajo, que es aquellas empresas que no tienen absolutamente nada. Por lo tanto, creo que no es necesario ni siquiera perder ni 3 segundos pensando cómo va a ser la recuperación de ellos, si es que pudieran tener una vuelta a la normalidad. Ahora bien, estoy pensando un poco en la gente que no conoce los términos de continuidad.
De hecho, yo por eso preparé que hice el dibujo del esquema del barco Mendoza, que es un poco tétrico, pero es muy bien explicado. Generalmente los informes de VIA-RIA, que en el fondo es la jerarquización de procesos críticos, actividades críticas y recursos críticos, que en el fondo es como el corazón de continuidad de negocio, es qué tanto puedo tener mis procesos de negocio abajo. Y cuando digo qué tanto, es cuánto tiempo. Por lo tanto, arriba dice tiempo y parámetros de continuidad de negocio. El parámetro, la variable de tiempo es crítica. Por lo tanto, bajo tiempo nosotros vamos a empezar, bueno, este proceso es más crítico que este otro, esta actividad es más crítica que esta otra, estos recursos son más críticos que otros, estas personas son más críticas dentro de la organización o estas unidades de trabajo son más críticas que otras, lo que no significa que no sean importantes. ¿Ya? Entonces, acá hay 3 definiciones de tiempo que espero que poder dejárselas relativamente claras. Abajo, si ustedes pueden ver, haciendo casi un símil al ejemplo del barco hundiéndose, tenemos una contingencia, da lo mismo cuál. Aquí hay una pandemia, pero puede ser un estallido social, puede ser un terremoto, ya que nosotros somos un país sísmico, una erupción volcánica, puede ser un ataque cibernético de Anonymous que desde China y Corea nos ataquen, da lo mismo. O sea, hay una contingencia y tenemos que actuar. Entonces, yo, por ejemplo, si esa contingencia me detiene en mis actividades, probablemente yo puedo ocupar información de un tiempo atrás con la cual puedo seguir operando. Porque, ojo, acá hay un tema importante. La continuidad de negocio no significa que yo tengo una contingencia y me detengo y me pongo a pensar o a analizar cómo voy a volver. No. Tú tienes una contingencia, pero tienes que saber cómo seguir operando, aunque sea con los mínimos recursos. El tema es no detenerte, ¿ya? Yo tengo claro que con la pandemia hay muchas empresas que han tenido que detenerse. Eso es como una arista un poco más difícil y no la quiero tratar acá porque el escenario de pandemia es diferente, por ejemplo, a un estallido social, ¿ya? Entonces, si yo puedo ocupar información hace un tiempo atrás con la cual puedo seguir operando, que es lo que está pidiendo continuidad, vuelvo a repetir, continuidad no dice ustedes se detienen y se ponen a pensar cuándo vuelven. No, viejo, tienes que seguir operando, aunque sea con mínima capacidad. El RPO que está ahí, es que no quiero leerlo muy textual porque es un concepto bastante de profesional de continuidad de negocio. Significa cuánto tiempo atrás yo puedo ocupar información para seguir operando. Por ejemplo, yo tengo respaldada información de un día atrás. Generalmente los RPOs que yo levanto siempre son de un día, información que yo tengo de un día para atrás con la cual puedo seguir operando. Ok, entonces mi RPO va a significar que yo tengo información de hasta un día atrás, hasta una hora atrás, hasta una semana atrás, con la cual yo puedo seguir operando. Ese es el concepto que hay detrás de RPO, Recovery Point Objective. RPO, tiempo indicado para asumir la entrega de una actividad, producto o servicio después de un incidente o interrupción. Tiempo en el cual la organización puede tolerar la ausencia de sus procesos, el RTO. El RTO tiene un componente que es, yo estoy en una situación de caída, de proceso, siempre hablo más de proceso que de servicio, los servicios están en función de los procesos. Entonces, yo tengo un RTO para poder levantar. O sea, puedo tener, por ejemplo, un RTO de 1 hora, significa que yo estoy caído en 1 hora, pero en 1 hora yo tengo que saber estar arriba con mis servicios, mis procesos. Da lo mismo, o sea, ¿cómo lo hago? Se supone que debería tener mis procedimientos, ¿ya? Pero yo a partir del RTO, yo ya estoy en una situación de indisponibilidad, ¿ya? Eso generalmente tiene una definición más técnica del RTO, porque existe el otro que es el MTPD, que ustedes ven arriba, y que es un poquito más largo, que es el máximo tiempo tolerable de interrupción. Es decir, yo tengo un RTO, ante lo cual tengo que saber levantar mis servicios, pero en función del negocio me doy un delta mayor, que es el MTPD. ¿Ya? Entonces, bueno, pero trabajo con uno, con otro, trabajo con los dos. Hoy en día, generalmente, el mayor levantamiento que hacemos los consultores con MTPD, porque estamos pensando más que en un RTO técnico, de decir, de levantamiento de servicios, que está más relacionado a eso. Yo estoy pensando en un MTPD, lo máximo que me aguanta el negocio. Por eso los RTO son más breves o más pequeños, si ustedes quieren, que un MTPD. Estoy pensando en la gente que no sabe mucho de continuidad y dice, oye, pero qué conceptos más raros son esos. ¿Ah? RPO, ¿cuánto tiempo atrás yo puedo
tener información con la cual puedo seguir trabajando. RTO, cuánto tiempo yo puedo tener paralizada mi actividad antes de entrar en una situación gravísima, ¿ya? Y el MTPD tiene una lógica muy similar al RTO, pero pensando en el negocio. Y por eso que es más a largo, porque ya, si te pasaste el MTPD viejo, está muy mal, para no ocupar otro objetivo, ¿ok? Cuando desde el MTPD en adelante, tú ya estás envuelto en la normalidad. Por lo tanto, esa es la razón por la cual muchos ya no trabajamos tanto con RTO y más con MTPD, porque ya desde ahí, ya desde mi MTPD, ponte tú de 1 hora y media, significa que yo ya estoy volviendo a la normalidad. O sea, ya puedo hacer todos los análisis que yo quiera para atrás, que también hicimos el levantamiento, que tan mal lo hicimos, en materia del gobierno de SM, pero ya del MTPD para adelante, donde dice esta nueva contingencia, yo ya volví a la normalidad. ¿Ya? Perdón. Otro concepto que me interesa que quede bastante claro, que son los escenarios de riesgo. Bueno, generalmente la fórmula más clásica de determinar los riesgos son riesgo, impacto, por probabilidad. ¿Ya? O sea, cuánto daño, pensemos en riesgos, son escenarios de daño, eventual daño que me puedan producir. Entonces se describe en términos de efectos sobre indisponibilidad de mis recursos críticos y eventuales causas que los puedan originar. Fíjate que estoy leyendo para después irme a este gráfico que está allá, que lo ocupo siempre en mis clases. Se define de acuerdo a cómo afectan a la continuidad operacional de la organización. O sea, si yo voy a definir un escenario de riesgo, no voy a definir un escenario de riesgo que se me derecho a perder la empresa de una secretaria. O sea, puede ser, pero no. Estoy hablando de algo más o menos potente, algo que realmente nos haga tiritar si no tenemos nada. La organización puede incluir otros escenarios dependiendo de su naturaleza, tamaño o tipo de recursos. Yo ya hablé hace unos minutos atrás de que yo tengo el foco en 4 tipos de recursos, que son personas, casa matriz, instalaciones, bueno, las TIC, los sistemas, tecnología, sistemas de comunicación y los proveedores. Para cada uno de estos 4 grupos, yo empiezo a determinar cuáles son escenarios de riesgo que me pueden afectar a ese recurso. Obviamente algunos se van a repetir. La lista es larga: terremotos, pandemias, huelga de trabajadores, falla de transporte público, secuestros, falla personal o falta de personal, terremotos, otra vez protesta pública, asalto, falla en la energía, falla en los suministros básicos, por ahí veo hacking, que es DOS o virus, robo, hurto, un error humano, que generalmente le decimos capa 8, pero los errores humanos que yo he visto gerentes metiendo las patas, así que... Bueno, problemas con el personal de los proveedores. Cada uno de estos escenarios de riesgo, que ahí dice causa, amenaza, vulnerabilidad, son escenarios de riesgo para para estos 4 tipos o 4 grupos de recursos. Obviamente dejé en rojo para la audiencia chilena lo que estamos pasando ahora, que es pandemia, que se afecta exclusivamente a la indisponibilidad de personas, a pesar que también puede golpear a la indisponibilidad de las personas de nuestros proveedores. Y tenemos protesta pública, pensando en el 18 de octubre, estallido social, estallido delictual, como le dicen otros. Protesta pública está afectando a las personas y a la casa matriz de instalaciones. Eventualmente podría pegarle también a las TIC, que nos van a hacer daño en data center, por ejemplo. Claramente pueden hacer daño no solo a la instalación, sino que también a la tecnología que está ahí puesta. Ahí es trabajo tanto del consultor, del grupo de consultores, como del cliente determinar cuáles escenarios de riesgo voy a tener para estos 4 grupos. Fíjense que estos 4 grupos, ojo con eso porque voy a seguir hablando de ellos, ¿no? Sobre todo por el tema de la vuelta a la normalidad. Esta parte a mí me interesa muchísimo que quede bastante claro. De hecho, hay en los que me siguen en LinkedIn, yo hice hace ya 2 meses un pequeño artículo sobre gobierno SM. ¿Sabes? Le coloqué figuras, estas son cajitas. Porque el gobierno de SM tiene que ver con lo que yo dije antes, cuando nosotros ya tenemos un organigrama, eso está claro, con nuestra alta dirección, gerencia general, de ahí todas las sugerencias, gerencias, subgerencias, ¿ya? Pero cuando entramos en modo de contingencia, cuando entramos en continuidad, obviamente que mucha de esa jerarquía va a seguir gobernándonos, pero esta vez pasan a ser un gobierno de SM. Si no les gusta el gobierno de SM, pónganse el nombre que quieran, pero va a ser todos aquellos personal capacitado y con jerarquía para seguir liderando el trabajo mientras estamos en contingencia y volvemos a la normalidad.
¿ya? Entonces, siempre está liderada por la alta dirección. Es una función dentro del BCMS, el mismo BCM, pero le pongo un S al final, que significa un sistema de gestión de continuidad de negocio. La alta dirección, la alta gerencia. Ellos son los que tienen que, a partir de ahora, hacerse cargo de la organización o de la empresa en esta contingencia hasta que volvamos a la normalidad. Por lo tanto, mientras no tengamos una contingencia, ellos tienen que echar adelante la continuidad de negocio. Ver todas las estrategias que tenemos, cuáles son nuestros procedimientos. ¿Estamos adheridos, por ejemplo, a ISO 22301? Sí, qué bien. A ver, ¿qué es lo que hay? Esto, perfecto. ¿No estamos adheridos? No. ¿Por qué? Por esto y por esto. Ya, me parece, no me parece. Ellos son los que toman decisiones. Ellos son los que están bien pensando en que todavía no tenemos una contingencia. O sea, con contingencia ya te podrás imaginar la responsabilidad que tienen. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Yo hablé bastante y esto generalmente me lo rebaten bastante gente, pero con razón. Obviamente, cuando yo digo que tiene que ser gente que tenga habilidades para manejos de crisis, entre ellos las habilidades blandas. También conocimiento. No digo que sean personas certificadas en continuidad de negocio, ni que amen continuidad de negocio, pero por lo menos que sepan de qué estamos hablando, cuáles son las secuencias que tienen que hacer. El principal objetivo de este grupo de gobierno BCM, que se hace cargo de la organización en la contingencia para llegar a la vuelta a la normalidad, enfrentan la contingencia en donde cada grupo de recuperación ha sido informado, es decir, son los líderes. Y son la voz oficial para invocar estado de contingencia, como también para reanudar las actividades una vez superada la crisis o incidente mayor. Es decir, ellos nos dicen oficialmente estamos en contingencia y ellos nos dicen oficialmente salimos de la contingencia. ¿Ya? Y aquí tenemos dos estructuras. Vuelvo a repetir, son dos formas de poder ver una conformación de gobierno de SMI. Una empresa puede tener otra, da lo mismo, pero estas son como las más cotidianas, que es la alta dirección, que le podemos llamar un comité de gestión de crisis o comité de lo que ustedes quieran, pero en el fondo la alta dirección, de gerente general y los demás gerentes. Nos interesaría, ojalá, que hubiera un encargado de continuidad de negocio. Yo le puse coordinador, puede ser un coordinador, encargado oficial, lo que ustedes quieran. Y ahí lo podemos colocar en paralelo con los grupos de administración o ser en forma estrictamente jerárquica la comunicación entre los grupos de administración de la contingencia o de la continuidad. Y la alta dirección que sea él. Una de dos. O lo coloco en paralelo, trabajando en paralelo con los grupos de administración, que vendrían a ser los grupos de recuperación, o él tiene este personaje, hombre o mujer, de lo mismo, tiene una jerarquía que pasa a ser el ente comunicante entre lo que ellos están haciendo con la alta dirección. La alta dirección permanentemente comunicada. Y aquí tenemos unos líderes de BCP y de RP que generalmente pertenecen al grupo de administración. ¿Quién se va a hacer cargo del BCP? Que generalmente tiene una función más administrativa. ¿Y quién se va a hacer cargo de liderar un DRP que tiene un enfoque 100% tecnológico? ¿Ya? Entonces, son dos formas de poder conformar un gobierno SM, donde, insisto, la alta dirección juega un papel fundamental. No vamos a caer en ningún momento en juicios de valor, pero aquí es donde se ven los gallos en lo que es la parte alta de la organización, es decir, gerentes. Obviamente, el coordinador encargado de continuidad de negocio aquí se juega el pellejo. A pesar de que el BCM va a ser siempre la alta dirección, la dueña de esto, pero el coordinador va a ser la cara, el vaso comunicante y también tiene un rol de asesor. No es un mero uso en el coordinador o encargado de continuidad de negocio. Y bueno, los grupos de administración son los que están en la primera línea, si ustedes quieren, del retorno a la normalidad. Gestión de crisis. Acuérdense, yo les dije en la primera lámina, el gobierno de SM aquí es fundamental para la vuelta a la normalidad, porque van a tener que hacerle frente a una crisis, o un escenario de crisis, una contingencia mayor, y viene después el plan de prueba. A ver cómo estamos con la... Creo que estamos relativamente bien. Me pregunto yo mismo, porque es mucho, está en mucha materia. Esto no es un curso, obviamente, es un webinar, una clase, una mini clase si ustedes quieren, pero yo entiendo que estos conceptos, si bien pueden ser entretenidos, pueden asustar un poco y marearse un poco con tanta definición. De hecho, por ejemplo, aquí para gestión de crisis tengo 3, 4, 5, 6 etapas,
donde obviamente yo no les voy a pedir que se las aprendan de memoria, pero es como para que ustedes vean la secuencia de cómo gestionar una crisis. Y por eso que coloqué ahí en lo que es la línea de tiempo, coloqué tenemos una normalidad, cada un incidente disruptivo o una contingencia, estallido social, pandemia, ataque terrorista, lo que ustedes quieran, y entramos en crisis. Tenemos que gestionar una crisis. Bueno, ahí coloqué el famoso bicharraco y ahí tenemos gente protestando, que no son 30 pesos, son 30 años. Ya puede ser cualquiera, lo que ustedes quieran. Pero en algún momento tenemos que volver a la normalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo gestionamos una crisis? A través de prepararse para una crisis. Yo les decía antes cuando presenté el gobierno SM. Gobierno SM en estos momentos, los que ya tengan en este momento BCM implementado, gestionado, se la están jugando. Porque ellos se hacen cargo de esta situación. ¿Ya? Pero eso es ahora en un escenario que estamos bajo una contingencia como una pandemia. Pero cuando estamos en normalidad, ¿qué hicieron? ¿Se prepararon bien? Obligaron a tener procedimientos, a hacer todo lo que yo les dije, que era un análisis, un BIA, un RIA, un análisis de riesgo, tenemos estrategias para los diferentes escenarios, oye, si tenemos un incendio, realmente esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos un escenario de pandemia, una protesta pública, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que voy a decir acá al principio, izquierda derecha, prepararse para una crisis, es decir, ser proactivos. En estos momentos quizás muchas empresas pueden estar pensando en hacer algo si es que no tienen nada o tienen algo, pero esta vez quieren tenerlo gestionado. Y es un buen momento. Es un buen momento. Yo sinceramente no sé cuándo vamos a salir de esto acá en Chile. Mi esperanza era de que la normalidad pudiera volver en agosto. Tengo mis serias dudas. Como que me salgo un poco y no del tema. Tampoco creo que va a ser tan factible tener un plebiscito a fines de octubre. Sinceramente, no sé qué va a pasar acá. Estoy hablando en el caso chileno. Por lo tanto, independiente de eso, me parece que desde ya las empresas, si bien en estos momentos estamos en un escenario de crisis o contingencia severa como una pandemia, yo creo que las empresas que podrían empezar con esa etapa a prepararse para una crisis desde ahora, sí, perfectamente pueden hacerlo. No esperar a cuando volvamos. Que vuelvo a repetir, yo entre mis cálculos, mis estimaciones pensaba que era agosto, tengo mis serias dudas. Pero eso no significa que si vamos a volver a una normalidad, aunque sea parcial, en enero del 2021, recién en enero empecemos a hacer algo. Me refiero a las empresas que aún no tienen nada o tienen cosas muy pocas, o sea, un BCM así como parcelado. Me parece que igual este es el momento de comenzar a hacerlo. El teletrabajo para consultores o para el mismo personal interno que quiera trabajar en esto no es ningún impedimento para empezar. ¿Ya? Bueno, cada un incidente disruptivo. Se decretó pandemia, no recuerdo bien la fecha, fue 20 de marzo. Vino un estallido social como el 18 de octubre. Vino un 27 de febrero del 2010. En cualquier momento viene, entonces invocamos al gobierno SM para que diagnostique. Señores, gobierno SM, con la alta dirección, con su oficial, con cargado de continuidad de negocio, más los equipos de administración o recuperación. Esto da como para que invoquemos un estado de contingencia, es como para decir vamos a salir de la normalidad, porque tenemos que seguir operando. Sí, ok. Entonces quiere decir de que la situación da como para que entremos en contingencia y enfrentarlo como crisis. Puede que sea un incidente mayor, como que sea un incidente crítico o crisis. Ahí tengo unas definiciones ahí. Obviamente un incidente menor no voy a perder el tiempo dando ejemplos de que son incidentes menores, no. A ver, se nos cayó un enlace que va a ser doloroso, pero a lo mejor la recuperación va a ser rápida. Ejemplos tecnológicos, un dispositivo que nos falló, ok, puede eso caer dentro de un incidente menor. Vamos a seguir operando igual, con unidades de trabajo a lo mejor ni siquiera se van a enterar. Diferente cuando tenemos un incidente mayor. Un incidente mayor ya es necesario tomar acciones, tomar medidas. No quiero leer textual, pero ya tenemos que invocar procedimientos, ya tenemos que echarle mano a la documentación para ver, me pasa esto, es un ataque de anónimos, por ejemplo, un ataque virtual, es un problema en un data center, chuta, yo tengo un puro data center, no tengo dos, wow, puede que sea un incidente mayor o un incidente crítico. Si tengo más data center y están probados, probablemente
capaz que esté entre menor y mayor. ¿Quiénes toman esas decisiones? El gobierno BCM. Nos cayó una pandemia. Creo que aquí no resiste mayor análisis de que esto es una situación realmente que está mínimo es un incidente mayor para algunas empresas y totalmente crítico para otras. Ojo, eso también depende. ¿Qué tipo de empresa es? No creo que sea necesario decirle cómo afectó la pandemia, por ejemplo, a las cadenas de abastecimiento de alimentos, que algunas incluso están vendiendo más de lo que vendían antes, a cómo le está pasando a la industria del cine o a la industria de los restaurantes, a la industria de la entretención. Son realidades distintas, ¿ok? Entonces, ellos tienen que determinar, el gobierno SM, con toda la figura que yo dije, esto, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Da como para que vayamos a contingencia y puede ser hasta una crisis o no? Bueno, después respondemos a la crisis. Algo tenemos que hacer, si tenemos que seguir trabajando, si eso es, si no nos podemos detener. Tiene que haber una permanente comunicación mientras estoy resolviendo la crisis. ¿Ah? Y la parte donde dice gestión de crisis cuando dice, ya, esto es lo que yo hice y me está dando resultados. Por lo tanto, sigo operando, probablemente sigo en contingencia, aún no vuelvo a la normalidad, pero estoy empezando a levantarme. ¿Ah? Entonces, en algún momento ya se termina esto y logro decir, ya, salí de esto y vuelvo a la normalidad. Estoy pensando en el dibujo arriba. Y ahí viene lo que se llama una evaluación post-crisis, es decir, qué tan bien lo hicimos, qué tan mal lo hicimos, o qué cosas deberíamos pulir, ¿ya? Toda esa etapa es una gestión de crisis, donde el gobierno BCM es clave. Vuelvo a repetir, el gobierno BCM tiene que gestionar